La médula espinal. La médula espinal hace parte del sistema nervioso central y se localiza en el canal espinal. La médula espinal se extiende desde el foramen magnum hasta la unión entre L1 y L2. El canal espinal está recubierto por meninges cuya función principal es envolver las estructuras neurales. Las meninges son tres: la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Entre la pía madre y el aracnoides está el espacio subaracnoideo, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. La médula espinal termina en una especie de cono. Esta terminación se llama cono medular. El cono medular es continuado por un trayecto fibroso que está compuesto por tejido conectivo, ependimo y vasos sanguíneos. Este es llamado filium terminal. La extensión de la médula espinal se da por los pares raquídeos. Estos tienen la función de ir a la periferia y traer estímulos, dando a su vez respuestas. La médula espinal tiene dos medios de sostén, el que le dan los pares raquídeos y el otro son unos repliegues de pía madre, que son llamados los ligamentos dentados. Generalmente son 21 o 22 pares de ligamentos dentados. La médula espinal, que es cilíndrica, está compuesta por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris siempre tiene los cuerpos neuronales y la blanca los axones. La médula espinal tiene una parte central en forma de H que es sustancia gris. Esta tiene una asta anterior y una asta posterior. Tiene una parte medial que es la sustancia gris comisural, es decir, la parte media que une la H. La sustancia blanca, que son los axones, también se llaman los cordones de la médula espinal. Hay un cordón anterior, lateral y posterior. En la mitad de la médula espinal se encuentra un orificio llamado el conducto ependimario. La médula espinal tiene en su parte anterior el surco más grande que se llama el surco medio anterior. Atrás se encuentra un surco menos profundo llamado el surco medio posterior. En el sitio por donde sale la raíz anterior que viene del asta anterior se encuentra el surco anterolateral y por donde entra la raíz en la parte posterior se encuentra el surco posterolateral. La raíz posterior es aferente, sensitiva y dorsal. Esa raíz en el foramen de conjugación tiene un engrosamiento que es el ganglio de la raíz dorsal. Este ganglio tiene una neurona que envía un axón para recibir un estímulo sensitivo y envía otro al asta posterior para generar una respuesta motora. En la parte de atrás se encuentra el surco intermedio posterior. A medida que la médula espinal va bajando, la sustancia gris es mayor y la sustancia blanca es menor. Asimismo, mientras se va subiendo, la sustancia gris va disminuyendo y la sustancia blanca va aumentando. La médula espinal contiene fascículos, los cuales son fibras que tienen un origen similar y una disposición especial similar, y que terminan en la corteza cerebral en un sitio específico. El conjunto de tractos o fascículos conforman un cordón medular. Estos conforman los cordones anteriores, lateral y posterior. La médula espinal está irrigada por la arteria espinal magna o arteria de Adam-Kiewicz. Esta es una arteria que nace de la 11ª arteria intercostal izquierda. Irriga toda la columna torácica y se va hacia la columna lumbar. Esta arteria nace entre T4 y T11, aunque lo normal es que nazca en T11. Además existen unas arterias que entran con los pares raquídeos. Estas son llamadas arterias radiculares. Estas arterias generalmente son intercostales o de la aorta. Existen unas que van al cono medular, que son lumbares, y otras sacras. Las sacras lateral dan una rama que se va al cono medular y para la cola de caballo. La parte de la médula espinal cervical está irrigada por dos ramas de la arteria vertebral, que son la arteria espinal anterior y posterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vías medulares. Entonces debemos saber que hay unas fibras de la sustancia blanca medular que forman vías que van a llevar estímulos nerviosos periféricos hasta los centros supramedulares y reciben el nombre de vías ascendentes. Y otras llevan los estímulos hasta los núcleos medulares y son las vías descendentes. Entonces, para empezar debemos saber qué es una vía nerviosa. Una vía nerviosa son una serie de neuronas interconectadas sinápticamente que van a llevar un estímulo específico. Entonces ahora vamos a hablar sobre las vías sensitivas. Las vías sensitivas contienen 4 neuronas. Entonces vamos a hablar sobre la vía de la propiocepción consciente y tacto discriminativo. La vía de la propiocepción consciente o la propiocepción consciente va a ser la capacidad de conocer cualquier segmento corporal. Y la del tacto discriminativo es la capacidad de reconocer los objetos sin verlos. Entonces estas dos vías van a tener el mismo recorrido. La primera neurona se va a llamar la neurona periférica y se va a encontrar en el ganglio de la raíz posterior. Los axones van a ingresar por los surcos y se ubican en el cordón
del cordón posterior del mismo lado. Luego, ascienden hacia el tallo, donde está la segunda neurona, que se va a encontrar precisamente ahí en el tallo, en donde se encuentra el núcleo gracilis y cuneatus. Luego, esta vía que les acabo de nombrar se va a llamar la vía bulbotalámica. Los axones de la segunda neurona se van a cruzar o decusar y van a seguir subiendo hacia el tálamo, en donde se encuentran con la tercera neurona. A esta se le va a conocer como la vía tálamo cortical. Y después los axones se dirigen hacia la corteza cerebral, donde finalmente se encuentra la cuarta neurona. Esta se encuentra ubicada en la corteza cerebral, específicamente en el giro postcentral. Esta vía de la propiocepción consciente y tacto discriminativo tiene un fascículo que se llama lemnisco medio. Entonces, cuando hay una lesión en los cordones posteriores, se va a ver una falla o en la propiocepción consciente o en el tacto discriminativo, lo que va a hacer que el paciente no pueda reconocer partes de su cuerpo o no pueda reconocer objetos sin verlos. Entonces, esta lesión se puede poner en evidencia por el médico tratante mediante diferentes pruebas físicas que expongan que el paciente no reconoce la posición de los segmentos corporales o no puede reconocer objetos sin verlos. Vías de la sensibilidad y propiocepción inconsciente. En esto encontramos la vía espinocerebelosa. Las fibras propioceptivas que no entran al cordón posterior pueden terminar de dos maneras, unas haciendo contacto con células diversas del asta posterior y otras terminan en contacto con la columna de Clark o núcleo dorsal. Los axones que se derivan de las células del primer grupo se van hacia la porción ventral del cordón lateral tanto del mismo lado como de su lado opuesto, pero predominantemente del lado opuesto. De acá las fibras ascienden hasta formar el fascículo espinocerebeloso ventral. Los axones de las células del núcleo de Clark se dirigen hacia la superficie del cordón lateral del mismo lado para formar el fascículo espinocerebeloso dorsal. Estos fascículos terminan en el cerebelo. El fascículo espinocerebeloso dorsal llega a su destino por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el ventral asciende hasta el mesencéfalo, donde cambia el rumbo y llega al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. De esta forma el cerebelo recibe los impulsos propioceptivos necesarios para la coordinación de la actividad motora de una manera inconsciente. Vías del dolor y la temperatura. Esta vía está en la raíz posterior. Esta se ve en las zonas del Isauer en ramas ascendentes y descendentes. Sus ramificaciones contactan diferentes neuronas de distintos núcleos del asta posterior. Los axones pasan el cordón lateral del lado opuesto, ascienden hasta llegar al tálamo y forman parte del fascículo espinotalámico lateral, para terminar en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. La vía sensitiva se completa con la fibra que del núcleo pasa al área sensitiva de la corteza. El que estas fibras sensitivas se crucen explica la pérdida de sensibilidad en el lado opuesto del cuerpo por debajo del sitio de la lesión del cordón lateral de la médula y la localización precisa de esta indica la parte de la vía que se interrumpe. Además, se ha descubierto que esta vía del dolor y la temperatura también puede ascender por los cordones posteriores a lo largo de los fascículos gracilis y cuneatus, que además de llevar la vía del tacto discriminativo, pueden llevar también estímulos dolorosos. La vía espino-retículo-talámica. Esta vía se forma por la unión del fascículo espinotalámico con los núcleos reticulares. Los estímulos pueden llegar hasta el tálamo por un sistema reticular ascendente multisináptico. Y por último encontramos la vía espino-cérvico-talámica. Esta vía está conformada por fibras de neuronas originadas del asta dorsal que ascienden para hacer sinapsis con otras neuronas del núcleo cervical lateral, que al mismo tiempo mandan sus axones al tálamo contralateral. Pero esta vía solo se ha descubierto en animales y todavía no se ha descubierto en el hombre. Las vías descendentes son las encargadas de llevar estímulos nerviosos hasta los núcleos medulares. Se originan en niveles supramedulares y se van a encargar de conducir estímulos de naturaleza motora. La vía piramidal.
Está relacionada con la ejecución de los movimientos voluntarios, como lo son los dedos de las manos y en general de la porción distal de las extremidades. Aunque su origen se relaciona con la circunvolución precentral, que es el área 4 de Brodmann, ahora se reconoce uno más amplio que abarca zonas de la corteza frontal y parietal vecinas a la fisura central. El fascículo está conformado por fibras de mayor calibre que se originan en las neuronas piramidales gigantes de Betz, y las fibras de menor calibre, que a diferencia de las fibras de mayor calibre, se van a originar en las áreas adyacentes al área 4. Desde la corteza, las fibras se dirigen hacia abajo para confluir en la cápsula interna, desde donde pasan al tallo cerebral, situándose primero en el pie del pedúnculo, luego en la porción basilar de la protuberancia y finalmente en la parte anterior del bulbo, donde constituyen la pirámide del mismo lado al de su origen. A nivel del tercio inferior del bulbo y en la unión bulbo-medular, la mayoría de las fibras cruzan al lado opuesto en lo que se va a llamar la decusación de las pirámides, para ocupar con el nombre de fascículo corticoespinal lateral. La porción dorsal del cordón lateral de la médula, adyacente al asta posterior y recubierta superficialmente por el fascículo espinocerebeloso dorsal. En la región sacra, el fascículo corticoespinal queda en contacto con la superficie del cordón lateral. Las fibras restantes de la pirámide que no se cruzan descienden por el cordón anterior de la médula y van a configurar el fascículo corticoespinal anterior, ventral o directo. Las fibras de representación motora de los miembros superiores van a terminar en la sustancia gris de los segmentos cervicales, entre C4 y C8. Las fibras de los miembros inferiores descienden hasta la región lumbar y sacra. Cabe mencionar que las neuronas motoras del asta anterior son las receptoras de los estímulos del fascículo corticoespinal. Es importante resaltar que una lesión por encima de la decusación de las pirámides en el tallo cerebral va a ocasionar una pérdida de movimientos voluntarios de las extremidades del lado opuesto del cuerpo. Esto recibe nombre de hemiplegia. Si la lesión del fascículo corticoespinal lateral es en la médula espinal, la parálisis va a comprometer las zonas del cuerpo del mismo lado. La vía piramidal se va a componer de diferentes fascículos. Entre ellos se encuentra el fascículo reticuloespinal, que es el encargado de los movimientos voluntarios y reflejos. Estos fascículos van a descender los estímulos para el funcionamiento neurovegetativo. Se van a originar en las neuronas estrelladas y van a terminar en la sustancia gris del asta anterior. El fascículo vestibuloespinal es el encargado y va a mantener el cuerpo en posición erecta y va a adecuar una actividad muscular donde se pueda mantener el equilibrio. En este fascículo, los estímulos viajan desde el oído interno hasta los núcleos del tallo cerebral. El fascículo vestibuloespinal lateral va a estar encargado de los movimientos de la extremidad, el tronco y el equilibrio, y el fascículo vestibuloespinal medial se va a encargar del control de la posición de la cabeza. El fascículo rubroespinal va a representar una vía final del sistema extrapiramidal. Este fascículo se va a originar en el núcleo rojo. El fascículo tectoespinal sirve como un centro de coordinación entre los centros visuales y los núcleos motores. Está también el fascículo olivoespinal, que es la que compone una vía de coordinación propioceptiva y motora entre los miembros superiores y la cabeza. Y por último, encontramos el fascículo dorsolateral o fascículo de Lissauer, que es el que se va a localizar entre el ápex del asta dorsal y la superficie de la médula espinal. Muy bien, entonces este caso clínico es de un paciente de 64 años que se cae de las escaleras y es remitido a urgencias. El paciente nos relata que durante su caída se golpeó la espalda, hombros y brazos. Decía que él no puede mover sus brazos y también que cada vez que mueve el cuello hacia los lados siente un corrientazo y mucho dolor en sus extremidades superiores, pero que no presenta ningún problema de sensibilidad en los brazos.
Aparte de lo anterior dicho, no presenta un cuadro de inconsciencia en ningún momento. Luego de la revisión que se le hace, sus signos vitales son normales y sus pares craneales también están perfectamente. El paciente no presenta ninguna fractura de las vértebras. Los daños más fuertes que el paciente recibe es a la altura de la vértebra T2 y entre las vértebras C3 y C5. El paciente, durante otros exámenes que le hicieron, podía encoger sus hombros, pero no le era posible subir sus brazos de la camilla por pérdida de fuerza, lo cual quiere decir que no puede subir los brazos por debilitamiento en los músculos de la parte distal del brazo y un poco menos de debilitamiento en la parte proximal. Luego de continuarle haciendo los exámenes, encuentran que el paciente tiene un edema a la altura de T2. Entonces un edema se refiere a un incremento de tamaño de la médula en un engrosamiento o una inflamación. Con las radiografías también pudieron ver que el señor tenía una estenosis espinal a nivel de C3 a C4. La estenosis espinal se refiere a un estrechamiento del canal medular que comprime la médula, causando diferentes daños dependiendo de la fracción y los fascículos que se comprometan. Después de un tiempo, el paciente recupera movilidad en sus extremidades inferiores, pero continúa con problemas en la movilidad de las superiores. En este caso, lo más recomendable es hacerle una cirugía a este paciente gracias a su estenosis espinal. Muy bien, entonces desde un punto de vista anatómico, siempre depende, todas las lesiones son distintas, entonces depende hacia qué lugar se ha llevado a cabo la estenosis y que pueda comprimir. En este caso, como está comprometida la parte motora, se están comprometiendo o espichando los fascículos de la parte anterior hacia la parte posterior. Muy bien, entonces histológicamente hablando, cuando se sufre el golpe, hay un desprendimiento del endotelio de su membrana basal, la cual causa trombos. Los trombos, luego de mucha acumulación de líquido o de sangre, eso depende, causa un edema. Entonces, como se presenta un edema, es muy probable que se secreten sustancias que contribuyen a la hipoxia y la isquemia, haciendo que haya una inflamación, la cual no permita que la médula trabaje en su normalidad. Desde un punto de vista fisiológico, no hay paso de neurotransmisores, los cuales pues son muy importantes o son esenciales para la sinapsis entre neuronas, haciendo que exista una incomunicación para el correcto funcionamiento de la vía motora, que es la que está afectada en este momento. También, como se está comprimiendo la raíz espinal por la estenosis, pues no hay flujo y hay acumulación de sustancias perjudiciales, las cuales causan un edema en la parte más baja de la médula.